Bienvenidos a Sinergias, una aventura que trasciende la pantalla y nos lleva a un mundo lleno de magia, amistad y desafíos. Hola a todos, soy Tyr y les doy la bienvenida a este viaje lleno de fantasía, donde los límites entre la realidad y el mundo virtual se desdibujan. Hoy los invitan a sumergirse en la historia de Aitor, un hombre como muchos de nosotros, atrapado en la rutina de la vida diaria, pero que, a través de un misterioso videojuego, se encuentra con un universo lleno de secretos, batallas épicas y amigos que parecen más reales que nunca. Si eres un amante de los videojuegos, y en particular, de esos mundos virtuales que nos roban horas de nuestras vidas, como World of Warcraft, entenderás perfectamente lo que Aitor vive en Eldoria. Porque, al igual que en el juego, en esta historia, los héroes no siempre son los más fuertes, pero sí los más leales, los que se mantienen firmes juntos, incluso cuando el enraje amenaza con destruirlo todo. Este es un homenaje a todos aquellos que, a diario, se embarcan en estas aventuras digitales, a esos mundos compartidos con amigos y desconocidos, donde las risas, las derrotas y las victorias se viven en conjunto. Si alguna vez te has emocionado con una raid, has celebrado una victoria en equipo o incluso te has enfadado con un wipe al 2%, este audiolibro es para ti. Antes de empezar, te invitamos a que dejes tu comentario, me cuentes qué te parece esta historia y, por supuesto, que te suscribas al canal para no perderte futuros episodios de Sinergias. Tu apoyo es lo que hace que este proyecto continúe adelante. Ahora, sin más, acomódate, relájate y prepárate para embarcarte en una aventura única. Porque, al final, todos somos parte de este juego llamado vida, y en el fondo, todos necesitamos un poco de magia y compañerismo para seguir adelante. Capítulo 1. Entre sombras y cervezas. Bilbao se alzaba bajo un cielo gris y pesado, esa humedad que parece calar hasta los huesos. Las calles del casco viejo, estrechas y laberínticas, vibraban con el ir y venir de pasos apurados, conversaciones entrecortadas y el acordeón lejano de algún músico anónimo. Aitor caminaba entre ese bullicio, como si fuera parte del paisaje, pero a la vez completamente ajeno. A sus 36 años, su vida se había hundido en una rutina sin fin, sin trabajo, sin dirección, sin nadie esperándolo al regresar a casa. Su apartamento, pequeño y desordenado, se hallaba en una callejuela que pocos conocían. Olía a humedad y moho, y las paredes parecían recordarle que nada cambiaba. Los platos sucios se acumulaban en el fregadero, y la ropa, abandonada en el sofá, se amontonaba como un obstáculo más. El único sonido que rompía el silencio era el zumbido de un viejo ordenador, pero ni eso lograba darle sentido a sus días. No era feliz, pero tampoco se sentía completamente miserable, simplemente aceptaba que la vida no ofrecía mucho más. Los pocos amigos que tenía se habían desvanecido con el tiempo, compañeros de la fábrica que cerró hace 2 años, o aquellos de noches perdidas que apenas recordaba. Sus días se reducían a caminatas sin rumbo y momentos frente al Guggenheim, observando a los turistas como si fueran actores en una obra ajena. Esa tarde, sin embargo, algo rompió con la monotonía. Una mujer salió tambaleándose de una taberna y, sin querer, lo chocó, derramándole un poco de cerveza. Vestía una chaqueta de cuero muy usada y una bufanda de colores disonantes, torcida de la manera que solo alguien con un desdén por la moda podría llevar. Su cabello castaño estaba revuelto y sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y confusión. «Vaya, perdona», dijo riendo, con tono claramente ebrio. «Me he perdido, lo que no sé si solo un poco o un mucho. Soy Nieves, vivo en Albacete. Esto es un caos». Intentó señalar una dirección, pero acabó apuntando al cielo y luego a un gato que cruzaba la calle. Se rió, como si el felino tuviera algo que ver con su orientación. Aitor, desconcertado, la sujetó del brazo para evitar que cayera. «¿Estás bien?», preguntó, tratando de evitar que se derrumbara. «Claro», respondió apoyándose en la pared. «Solo que, bueno, me encanta la cerveza. Y aquí la hacen tan buena que no pude parar». Aitor esbozó una sonrisa, entre divertido e incómodo. «¿Necesitas ayuda para llegar a algún sitio?». «Sí, a mi hotel. Creo que está en la Plaza Nueva. O tal vez en la Plaza Vieja. Ahora no me acuerdo», se tambaleó, señalándolo con el dedo. «Tú pareces de aquí. ¿Me ayudas o qué?».
Aitor asintió y respondió. Vale, está cerca. Te lo explico. Pero Nieves, con una seriedad casi exagerada, replicó. Oye, ¿y tú? ¿Qué haces paseando con esa cara de funeral? Pareces un perro mojado. Aitor se encogió de hombros, sintiéndose un poco expuesto. Solo camino. No tengo mucho que hacer. ¡Qué tragedia! Eres joven, guapo, pero demasiado serio. La miró un momento, como evaluando algo. ¿Sabes qué te hace falta? Un escape. Algo que te saque de esa vida gris. Aitor arqueó una ceja, intrigado. ¿Un escape? Sí. Un juego. Un videojuego, para ser exactos. Se llama World of Eldoria. Es una locura, magia, aventuras, dragones, y además, conoces a un montón de gente. Yo lo juego en Albacete cuando me aburro. Con esa cara, te vendría bien algo así de divertido. Aitor soltó una risa incrédula. ¿Un videojuego? No soy muy de eso. Va, no hace falta ser un experto para jugar. Además, dicen que tiene secretos, pero eso ya es otra historia. Le guiñó un ojo, tambaleándose. Bueno, ¿me dices cómo llegar a la Plaza Nueva antes de que me pierda otra vez? Aitor le explicó el camino, y la vio alejarse entre risas descoordinadas. Pero las palabras de Nieves quedaron flotando en su mente. World of Eldoria, un escape, había dicho. Quizás, solo quizás, eso era lo que necesitaba. Pocos minutos después, pasó frente a una tienda de segunda mano. En el escaparate, un cartel llamó su atención, World of Eldoria. Sin pensarlo mucho, entró. El dependiente, un hombre mayor con cara de aburrimiento, comentó que se trataba de una edición rara, dejada allí por alguien. Dicen que engancha, dijo, encogiéndose de hombros. Aitor lo compró. Esa noche, con la lluvia golpeando las ventanas, instaló el juego en su ordenador. La pantalla se llenó de imágenes impresionantes, montañas envueltas en niebla, castillos en ruinas, criaturas voladoras surcando cielos morados. Creó un personaje, un guerrero llamado Aran, y se lanzó a la aventura. Las horas volaron. En Eldoria, ya no era un desempleado atrapado en una vida vacía, ahora tenía un propósito. Pero, mientras exploraba, comenzaron a surgir rumores extraños, jugadores desaparecidos, partidas que predecían sucesos reales. Aitor desechó la idea como una exageración, pero la semilla de la duda ya se había plantado, ardiendo con una chispa difícil de apagar. A las 3 de la madrugada, agotado, apagó el ordenador. No sabía aún que ese juego lo arrastraría a una historia mucho más grande, llena de misterios, amistades inesperadas y secretos que pondrían a prueba todo lo que creía saber. Capítulo 2. El orden de Marcos. El sol apenas se asomaba entre las nubes aquella mañana, cuando Aitor salió de su apartamento rumbo al ayuntamiento. Pensaba que, tras terminar un trámite, podría perderse en World of Eldoria por un rato. Había recibido una notificación, un impuesto atrasado por la basura, que debía regularizar para evitar una multa. No era mucho dinero, pero le fastidiaba, otra de esas pequeñas trampas de la vida adulta que surgen sin aviso. Con el formulario arrugado en una mano, con una mancha de café en una esquina, consecuencia de un tropiezo mañanero y el DNI en el bolsillo, caminó hasta el edificio del ayuntamiento. La fachada era imponente, de piedra gris y con ventanales enormes que parecían observar a quienes entraban. En el interior, el ambiente era frío, casi clínico, paredes blancas, suelo de mármol resonante y un murmullo constante de voces apagadas. En las ventanillas se leían carteles, empadronamiento, multas, impuestos. Aitor se dirigió a la sección de basura. Había pocos en la fila al principio, pero pronto se fue llenando de gente, murmurando y revisando el reloj. Cuando llegó su turno, se acercó a la ventanilla. Detrás del mostrador estaba Marcos, cuya placa decía Marcos García en letras negras y precisas, tan ordenado como él. Era alto, con gafas de montura gruesa descansando sobre una nariz afilada. Su cabello, oscuro y perfectamente peinado, parecía no conocer el desorden. Vestía una camisa blanca, planchada a la perfección, y manejaba los papeles con una delicadeza casi reverente, ajustándose las gafas repetidamente, como si el caos del mundo pudiera trastornarlas. «Buenos días», dijo Marcos, sin levantar la vista.
¿En qué puedo ayudarle? Aitor deslizó el formulario por la ventanilla. Es sobre el impuesto de la basura. Creo que aquí está todo. Marcos tomó el papel con 2 dedos, pero al notar la mancha marrón en la esquina, su expresión cambió abruptamente. ¿Qué es esto?, preguntó, levantando el formulario como si presentara evidencia en un juicio. Aitor se rascó la nuca, incómodo. Un poco de café de esta mañana. Pero se lee todo, ¿no? ¿Se lee todo?, repitió Marcos, incrédulo. Esto es un documento oficial. ¿Qué sigue? Entregarme algo con salsa de tomate. La mancha parecía ofenderlo, y ajustó sus gafas, mirándolo con una mezcla de desprecio y frustración. Es solo una esquina, respondió Aitor, levantando las manos. No es para tanto, los datos están claros. No es para tanto, replicó Marcos, con voz fría. Esto es un ayuntamiento, no una cafetería. Necesito un formulario limpio. ¿Tiene otro? ¿Otro? Aitor soltó una risa nerviosa. ¿Acaso cree que traigo copias extra por si se me mancha uno? Venga ya, está bien salvo por esa manchita. Desde la fila, empezaron a oírse quejas. Un hombre de traje exclamó: «Oye, si no sabe firmar, que me deje pasar». Y una mujer mayor, agitando su bolsa, añadió: «Vamos, que tengo prisa». Marcos frunció el ceño, mirando a la multitud antes de volver a Aitor. Está causando un problema. Si todos trajeran papeles sucios, esto sería un desastre. ¿No entiende la importancia del orden? Es café, no un crimen, respondió Aitor, divertido por lo absurdo. ¿Qué hago? Voy a casa a lavarlo. Por un momento, Marcos pareció insistir, pero luego miró su reloj y soltó un suspiro exasperado. Mire, se lo acepto esta vez, dijo, estampando un sello con un golpe seco. Pero solo porque tengo que irme pronto a una raid y no puedo perder más tiempo. Aitor parpadeó, confundido. ¿Una qué?, preguntó, pensando si Marcos había mencionado algo del juego. Marcos no respondió. Rápidamente, contó los 18,73 € que Aitor le entregó, alineó las monedas y le dio un recibo. Guarde esto, ordenó, recogiendo sus cosas. Y la próxima vez, traiga algo decente. Aitor guardó el recibo y salió del ayuntamiento, sin evitar reírse al recordar a Marcos, agitando el papel manchado como si fuera una bandera de deshonra. Ese tipo vivía para las reglas, los documentos perfectos y los pagos exactos. Aitor apenas podía mantener su vida en orden. Pensó en World of Eldoria, donde no había manchas de café ni colas impacientes. A medio camino de casa, perdido en sus pensamientos, su teléfono vibró en el bolsillo. Lo sacó, extrañado, nadie lo llamaba nunca, y contestó. «Dígame». Del otro lado, una voz masculina, fría y profunda, respondió. «Tira ese juego a la basura. No lo uses más». Aitor frunció el ceño. «¿Pero quién eres? ¿De qué estás hablando?» «No lo necesitas». «Deshazte de él», insistió la voz, implacable. «Es por tu bien». Un escalofrío recorrió a Aitor. La advertencia era tan seria, tan misteriosa, que por un instante imaginó el disco de World of Eldoria cayendo en una bolsa de basura. La llamada se cortó, tragó saliva, con la garganta seca, y subió las escaleras hacia su apartamento con pasos pesados, sin volver a mirar el teléfono. «¿Quién demonios eres para decirme qué hacer?», murmuró, con voz temblorosa. Solo quedó el pitido seco de la llamada terminada, y la pantalla mostraba número desconocido. Guardó el teléfono, inquieto, y aceleró el paso. Esa voz, helada y enigmática, seguía rondando en su mente, pero decidió no darle más vueltas. No iba a tirar el juego. Era lo único que le había devuelto un poco de vida últimamente. Aún así, mientras abría la puerta de su apartamento, una pequeña duda se coló en su cabeza. ¿Y si hay algo raro con World of Eldoria? Los rumores, la advertencia, negó con la cabeza. No le haría caso a un extraño. Encendería el ordenador y se perdería en el juego. Pero aquella voz no se desvanecía tan fácilmente. Al entrar,
fue recibido por el sonido de uñas en el suelo y 2 pares de ojos brillantes. Max y Luna, sus perros, lo esperaban con entusiasmo. Max, un pequeño caniche blanco con una oreja torcida, ladró de bienvenida, mientras Luna, una pastora vasca de mirada tranquila, se acercó y apoyó su cabeza en la pierna de Aitor. «Tranquilos, ya estoy aquí», dijo Aitor, rascándoles las orejas. Max le lamió la mano, y Luna, con un leve empujón, pareció asegurarle que todo estaba bien. Capítulo 3. El despertar. Aitor abrió los ojos despacio, esperando sentir el peso familiar de unas sábanas desordenadas y el suave ronquido de Max al pie de la cama. Pero el aire frío lo golpeó en la cara, y al respirar, el olor a estiércol y madera podrida lo hizo dar un vuelco. Intentó moverse, pero no había colchón. En su lugar, la dureza de la paja crujía bajo su cuerpo, clavándose en su espalda como agujas secas. Apretó los ojos y se incorporó con un gemido. ¿Qué demonios está pasando? Se miró confundido. No estaba en su cama, ni en su apartamento de Bilbao. Estaba envuelto en una túnica áspera, sucia y raída, algo que ni en sus peores pesadillas habría imaginado vestir. ¿Ropa de mendigo medieval? Se tocó el rostro, esperando sentir el sudor y cansancio de una noche de insomnio, pero no fue así. Solo había un silencio denso y un frío que le recorría la piel. Miró a su alrededor en la pequeña cabaña rústica en la que se encontraba. Las paredes de adobe se desmoronaban en las esquinas. La luz, filtrándose a través del tejado de paja, era tenue, danzando con el polvo en el aire. Los muebles, si es que se pueden llamar así, consistían en una mesa coja y un taburete torcido, como dejados sin mucho cuidado. Todo parecía estar en su lugar, pero nada encajaba. «¿Qué es esto?», murmuró tocándose el brazo con fuerza, como si pellizcarse pudiera devolverle la normalidad. El dolor, agudo y real, lo hizo parpadear. Nada tenía sentido. Se levantó tambaleante y notó la bolsa de cuero en su regazo. La abrió con dedos torpes y encontró, dentro, un trozo de pan duro y una piedra lisa. La miró con frustración, tan ridícula como todo lo que sucedía. «¿De verdad?», se dijo, observando la piedra, que parecía llevar una marca, o quizá era solo un defecto. Dejándola a un lado, tomó el pan, pero al intentar morderlo, casi se rompe un diente. Lo arrojó de vuelta a la bolsa, renunciando. «Genial, ni siquiera puedo comer en este sueño», murmuró, irritado consigo mismo. Avanzó hacia la puerta y, con un empujón, la abrió. La luz del sol lo cegó por un segundo, y cuando sus ojos se ajustaron, vio ante él, campos verdes ondulando bajo la brisa, montañas afiladas a lo lejos. No había edificios, ni rastro de Bilbao. El aire era limpio, casi mágico, y lo más desconcertante era el profundo silencio. No se oía ni el canto de un pájaro. Aitor dio un paso, pero se detuvo en seco. Un gruñido bajo lo hizo girar rápidamente. Desde unos arbustos, un jabalí emergió, sus ojos desafiantes y su pelaje oscuro brillaban al sol. El animal olfateó el aire, y Aitor retrocedió, apretando la bolsa contra su pecho, como si eso pudiera protegerlo. Tranquilo», dijo, levantando una mano temblorosa, sin estar seguro de si el jabalí comprendía. El animal dio un paso más, acercándose con cautela. Aitor intentó retroceder, pero se enredó en la túnica y tropezó, cayendo al barro. Aprovechando el descuido, el jabalí metió su hocico en la bolsa y arrancó el pan con un gruñido. Aitor trató de levantarse, pero el barro le volvió a traicionar, terminando de culo en el suelo, con la cara cubierta de lodo. «Genial, Aitor, perfecto», murmuró mientras se limpiaba, y el jabalí, ya satisfecho, se alejó trotando. Aitor, aún aturdido, se puso de pie, cubierto de barro, y miró la bolsa vacía en sus manos. Todo era demasiado real. Se pasó una mano por la cara, intentando comprender cómo había llegado allí. El aire fresco lo envolvía, pero no ofrecía respuestas. Nada tenía sentido. Con pasos torpes, avanzó por el camino de tierra, observando los campos y montañas. Algo en ese paisaje le resultaba familiar. Aquellas montañas, el susurro de la brisa, incluso el jabalí, parecían evocar un recuerdo distante, un eco de algo olvidado.
Esto no puede estar pasando, se dijo, apretando la bolsa contra el pecho. De repente, un zumbido agudo cortó el silencio. Antes de que pudiera reaccionar, un silbido rompió la calma, y una flecha surcó el aire, clavándose en el jabalí con un golpe seco. El animal cayó, inmóvil, con la flecha sobresaliendo de su flanco. Aitor se quedó helado, observando el cadáver del jabalí, y luego escaneó el horizonte en busca del autor del disparo. Pero no había nadie. El silencio volvió a descender, pesado, como si el mundo esperara algo. Con la adrenalina a tope, Aitor miró a su alrededor, sintiendo una presión creciente en el pecho. Algo no estaba bien, y no era solo estar allí. Sentía que alguien lo observaba. Capítulo 4. Los extraños del bosque. El bosque susurraba bajo un sol tímido, apenas atrevido a filtrarse entre las copas de los árboles. Sombras largas se proyectaban sobre un suelo cubierto de musgo y hojas secas, que crujían como viejos pergaminos. El aire olía a resina de pino y tierra húmeda, con un toque de podredumbre dulce proveniente de troncos caídos, medio devorados por hongos blanquecinos. Las ramas se entrelazaban, formando un techo natural que filtraba la luz en haces dorados, deslizándose sobre la corteza rugosa. Por momentos, hasta las telarañas temblaban con la brisa. El canto errático de los pájaros se mezclaba con el crujir de las ramas bajo los pasos de dos figuras que avanzaban por el bosque. Parges caminaba con largas zancadas, desgarbado como siempre. Su túnica negra ondeaba tras él, como una bandera al viento, y el cuello, bordado con hilos plateados, brillaba débilmente reflejo de la oscuridad que llevaba dentro. Era un hombre alto y delgado, con una barba desordenada que caía en mechones grises hasta el pecho. Sus ojos, hundidos y cansados, parecían más perdidos que enfocados. En su mano derecha sostenía un bastón nudoso, tallado con líneas que imitaban venas retorcidas. La esfera opaca en el extremo del bastón emitía un leve resplandor púrpura, como si latiera por sí sola, un reflejo del poder que Parges albergaba como sacerdote de las sombras. Cada vez que apoyaba el bastón en el suelo, un zumbido bajo y extraño emanaba de la esfera, como si algo interno quisiera escapar. «¿Sabes qué echo de menos, Ivo?», dijo de repente, rompiendo el silencio, con una voz baja, casi como un trueno lejano. «Un buen guiso de jabalí». Se detuvo en seco, clavó el bastón en el suelo con un gesto teatral y levantó las manos, como si sostuviera una olla invisible frente a su cara. Imagínalo, trozos jugosos de carne que se deshacen en la boca, bañados en una salsa espesa, como terciopelo oscuro. Cebollas doradas que se derriten con cada bocado, 3 ramitas de romero medidas a la perfección para ese toque ahumado, y un buen puñado de pimienta negra que te haga soltar una risa de incredulidad. Y una bici. Una de esas con el manillar alto, curvado como cuernos. Hizo un gesto casi absurdo, levantando las rodillas hasta la barbilla, como si pedalease en el aire. Sus botas pisotearon el musgo, haciendo que las hojas se sacudieran a su paso. Esto de caminar es para los que no saben imaginar. Yo nací para rodar, Ivo, para sentir el viento en la cara y ver al mundo pasar como un borrón. A su lado, Ivo puso los ojos en blanco, apenas perceptibles bajo la capucha raída de su capa verde musgo. Era más bajo y robusto que Parges, con la complexión de quien ha pasado días al sol y noches entre raíces. Su melena rojiza caía desordenada sobre los hombros, salpicada de hierba seca, y su piel curtida, marcada por arañazos y manchas de tierra, contaba historias propias. Mientras jugueteaba con una ramita arrancada de un arbusto, Ivo comentó, con voz grave y cortante: «Siempre estás pensando en comida, Parges. Y esa bici absurda que ni en tus sueños más locos cabe. ¿Qué vas a hacer? ¿Pedalear entre los árboles hasta chocar contra un roble? ¿O invocarás tus sombras para volar, como un cuervo, con indigestión?». Parges se detuvo y giró hacia Ivo, con una expresión exagerada de indignación. Clavó nuevamente el bastón en el suelo y cruzó los brazos. «Si quisiera, podría», dijo, trazando en el aire la forma de una bicicleta imaginaria. Con un hechizo bien tejido, un poco de energía del vacío, tendría una bici flotando sobre las raíces, con ruedas hechas de sombras, que no se pincharían ni con las espinas del Valle Maldito. «Pero no espero que lo entiendas»,
oh gran druida de los matorrales, añadió con una pizca de ironía. Tú prefieres transformarte en lobo y correr tras ardillas, hasta quedarte con hambre. Parges olfateó el aire, como si percibiera el aroma del guiso, y su estómago rugió en respuesta. Un pájaro asustado salió volando. Aunque, pensándolo bien, un lobo podría cazar un jabalí para mí. ¿Qué dices? ¿Te transformas si me traes uno? Imagínate, yo, sentado junto al fuego con mi guiso burbujeando en una olla. Tú, corriendo detrás como un perro leal, con el jabalí colgando de tus fauces. Ivo soltó una risa seca, tan corta como el crujido de una rama al partirse, y dejó caer la ramita. Ni lo sueñes, glotón con bastón. La última vez que me transformé por ti, terminé cargando un saco de patatas por 3 leguas. En ese instante, el cuerpo de Ivo pareció vibrar, sus dedos se alargaron, las uñas se curvaron como garras, y un brillo feroz cruzó sus ojos verdes, antes de desvanecerse en un parpadeo, un recordatorio de su poder, pero también una sutil advertencia. Tus poderes están hechos para cosas más elevadas que cazar cerdos o cargar patatas como un mulo, dijo Parges, ajustándose la túnica. Controlar las sombras, doblegar la voluntad de los enemigos, tejer pesadillas que harían temblar a un gigante. Hizo un amplio gesto con el bastón, y una voluta de oscuridad se enroscó a su alrededor antes de disiparse con un siseo. Aunque, pensándolo bien, un jabalí no tiene voluntad que doblar, solo hambre. Como el mío ahora mismo. Se dio una palmada en el estómago, que respondió con otro rugido. ¿Seguro que no quieres cazar algo? ¿Un conejo, o tal vez una ardilla bien gordita? Ivo negó con la cabeza y dio un paso adelante. Tú y tus delirios, murmuró, pateando una piedra suelta. Si sigues así, acabarás pidiéndole a las sombras que te traigan un plato. Vamos, antes de que te desmayes de hambre. El bosque se fue despejando a su paso, como si los árboles se apartaran a regañadientes. Los troncos se espaciaron, dejando ver retazos de campos cultivados, donde el trigo se mecía como olas doradas. El viento traía un fresco aroma a trigo maduro y flores silvestres. De repente, Ivo levantó una mano y se detuvo, tensándose, como un animal en alerta. «Escucha», susurró, olfateando el aire. Un chillido, como el de un animal herido, y pasos torpes. Parges apretó el bastón, la esfera púrpura vibró, y las sombras a sus pies se alargaron como dedos ansiosos. «Las sombras no mienten», dijo. Algo se acerca. A lo lejos, entre las ramas, una figura cubierta de barro se recortó contra el sol, Aitor, inmóvil junto a un jabalí muerto. Una flecha plateada relucía a sus pies. ¿Ese es el jabalí?, preguntó Parges, mientras una segunda flecha se clavaba en un tronco cercano. Ivo gruñó, transformándose parcialmente orejas puntiagudas, colmillos afilados. «Huele a otro mundo», advirtió. «Y eso atrae depredadores». Hasta aquí hemos acompañado a Aitor, un hombre atrapado en la monotonía de Bilbao, cuya vida dio un giro inesperado al descubrir World of Eldoria. Gracias a un encuentro casual con Nieves, se adentró en este mundo misterioso y despertó como Aran, un guerrero en un bosque plagado de peligros. Junto a Parges e Ivo, superó sus primeras pruebas, pero ya se percibe, acechando en las sombras, la presencia de Sargeras. En la siguiente parte, los secretos de Eldoria comenzarán a revelarse. Aitor descubrirá que su vida en Bilbao y este mundo fantástico están más conectados de lo que parecía. ¿Qué significarán esos sueños inquietantes? ¿Hasta dónde llega la conexión entre ambos mundos? Si te ha gustado esta primera parte de Sinergias, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que sigue. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué crees que le espera a Aitor en Eldoria? Nos vemos bajo las estrellas.